En la vida diaria nos cruzamos con personas todo el tiempo, desde amistades hasta desconocidos que vemos en tan solo una ocasión. Muchas de estas personas ocultan secretos, misterios e incluso grandes horrores que no queremos conocer. En este video hablaremos sobre una persona muy particular, un asesino que se escondía ante la mirada de todo el mundo. A este personaje se lo conoce como el asesino del Río Verde. Este hombre, llamado Gary Leon Ridgway, es oriundo de Salt Lake City, Utah, y nacido el 18 de febrero de 1949. Fue uno de los asesinos más complejos de atrapar, con tantos asesinatos a su nombre que la policía llegó a pensar que algunos de ellos eran cometidos por otros imitadores. Se le encontró culpable de 48 asesinatos, todos a mujeres, pero, posteriormente, declaró haber asesinado a 71 mujeres. Es considerado uno de los asesinos más prolíficos, en un sentido nefasto, de todo Estados Unidos. Comencemos explicando un poco cómo fue su infancia. Como ya les había mencionado, Gary nació en Salt Lake City, siendo el segundo de 3 hermanos. Sus padres eran María Rita Steinman y Thomas Newton. Se dice que la señora Steinman era sumamente estricta y que tenía a todos en la casa bajo un dominio algo violento, principalmente a Gary y a su padre. Gary, como muchos psicópatas a lo largo de la historia, cultivó su ira y planeó todo lo que hizo durante muchos años, ya que se animó a comenzar con sus primeros intentos de asesinato llegado a los 30. Aunque no podemos dejar de mencionar que no es del todo cierto. En su adolescencia tuvo su primer impulso violento al intentar asesinar a un niño de 6 años a apuñaladas. Por suerte, el niño sobrevivió, pero lo curioso es que cuando le preguntaron a Gary por qué lo había hecho, él solo respondió: quería saber lo que se siente matar a alguien. Se piensa, y con bastante certeza, que Gary tuvo este ataque por el odio que le generaba su madre ante todos los maltratos que recibía por parte de ésta hacia él. Ya en su adultez, trabajó pintando camiones, asistía a la iglesia pentecostal, era el pastor de la misma y hasta lloraba durante los servicios religiosos. Al final del día parecía un tipo sentimental, pero siempre predicaba con la Biblia en mano y su vida parecía estar comenzando a enderezarse. Aunque si esto fuera así, no estaríamos hablando de él, así que sentate bien porque te vas a caer de culo de todo lo que tengo para contarte. Hablemos de sus traumas y ya luego de todo lo demás. Este señor pensaba que las prostitutas tenían un trabajo perverso e inmoral y eran seres que servían para propagar entre la gente esa perversión e inmoralidad. Ellas eran las que hacían caer en el pecado a todos los ciudadanos puros. Pero él era infiel, o sea, se le metía el diablo adentro y se veía forzado a cometer todos aquellos actos pecaminosos, porque claro, era un pastor, ¿cómo lo va a hacer conscientemente, no? Ni hablar de los 2 o 3 matrimonios que tuvo, tanto por parte de él como por sus esposas, que hubo mucha infidelidad, y bueno, también un hijo que ni siquiera se sabe si era de él, pero vamos a decir que sí. Una de las razones por las que no podían atraparlo era que aparentaba ser un hombre humilde, y esa era la cara que mostraba a todos a su alrededor. Incluso, en varias ocasiones dudaron de que fuese quien cometía todos los asesinatos, pero había tanta falta de pruebas y nadie lo creía culpable por cómo era en su vida diaria. Aunque ya sabiendo todo esto sobre sus grandes infidelidades y que tenía tanto odio por las prostitutas, no hace falta decir a quiénes atacaba, pero lo hacía de esta manera. Salía a la calle, paraba y contrataba a las prostitutas, tenía sexo con ellas y después las estrangulaba en su casa o en el camión, según cómo se encontrase aquel día. Luego de esto, abandonaba los cuerpos en Green River, los cubría con hojas y con lo que encontrara. En algunos casos volvía para mantener relaciones sexuales con los cadáveres. Sin embargo, confesó no acordarse de ninguna de sus caras. Ya el 30 de noviembre del 2001 fue atrapado queriendo escapar de la ciudad de Renton, Washington. Lo acusaron del asesinato de 4 mujeres atribuidos al asesino en serie de Green River. Las muestras de ADN y de pintura que él usaba en su trabajo sirvieron para confirmar la autoría de los crímenes. Los investigadores analizaron una pequeña esponja que Ridgway había mordido en 1987 en una de sus múltiples visitas a la comisaría y en la que el ADN confirmaba lo que habían sospechado tanto tiempo. Estos cuerpos eran los de Marcia Chapman, Opal Mills y Cynthia Hinds. Aparecieron semidescuartizados y ocultos entre la maleza del río. Habían sido violadas repetidamente. Y la cuarta víctima era Carol Christensen.
que había sido hallada en el bosque a las afueras de Seattle y que había sido asesinada de la misma manera que las anteriores. 2 años después de su arresto, se le acusó de 48 asesinatos. Él dijo que no, que en realidad eran 78, y después que eran muchos más, pero no recordaba cuántos. Algo curioso es que cuando fue condenado actuó de la misma forma que en su vida normal. Era humilde y tranquilo, aunque de vez en cuando le entraba el ataque paranoico y empezaba a escupir todos los asesinatos cometidos. La realidad es que no he buscado tanta información por cada una de las víctimas, ya que este hombre tomaba todas las precauciones posibles para que nadie le siguiera los pasos. Y además, nadie se asombraba al ver a una de estas mujeres que está trabajando en la calle, el subirse a un vehículo, cosa que luego explica el mismo Gary en una de sus tantas declaraciones. Algunas de las tantas cosas que dijo fueron estas, y las cito textual. He asesinado a tantas mujeres que me cuesta acordarme de todas ellas. El plan era que quería asesinar a tantas mujeres que yo considerara prostitutas como pudiera, porque no todas lo eran, pero él sencillamente las consideraba así. La mayoría de las víctimas eran prostitutas porque pocas de ellas se reportarían como desaparecidas. Elegí a las prostitutas porque creí que podría matar a cuantas quisiera sin ser atrapado. Otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran y así resultaría más difícil su identificación. Puse la mayor parte de los cuerpos en grupos como si fueran racimos. Hice esto porque deseé no perder de vista a todas las mujeres que maté. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor de todo el condado. Utilicé generalmente una señal para recordar a un racimo, grupo de mujeres. Mi intención fue crear racimos nuevos para no volver a los anteriores y ser pillado. El 5 de noviembre de 2003, en un juicio conmovedor donde los familiares de las víctimas pudieron decir todo lo que pensaban del asesino, Ridgway fue condenado a 49 sentencias consecutivas de cadena perpetua sin derecho a acceder a libertad condicional. Evitó la pena de muerte al confesar todos sus crímenes, incluyendo algunos que la policía no le había atribuido en sus investigaciones. Este asesino fue, desde muchas formas, una persona muy inteligente que supo utilizar su identidad como su mejor coartada, manteniendo por años a la policía en jaque, sosteniendo su postura de persona tranquila, atacando a sus víctimas de forma tal que no pudieran atribuirle ninguna culpa. Una persona que casi se salió con la suya. Digno de ser el peor personaje en una historia de terror. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. Te mando un abrazo gigante, espero que tengas una tarde, noche o día espectacular, no importa la hora que lo estés viendo, y hasta pronto.